Reciban ustedes ese cariño, ese aprecio, esa comunión que siempre tenemos como hermanos, como familia que somos en el Señor. Es un privilegio nuevamente llegar hasta sus hogares en esta mañana para traerles algunas alabanzas y también sobre todo el mensaje de la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Les extrañamos este lugar. Está esperándoles aquí para cuando pase esta pandemia y que nos permitan regresar. Pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Esperamos que las alabanzas, que la predicación de esta mañana sea de bendición para sus vidas, que les aliente en este tiempo lleno de dificultades, de inseguridades, de incertidumbres que estamos viviendo, pero la verdad es que el Señor está con nosotros y Él nunca nos falla. Sabemos que sus planes son eternos y nada lo podrá detener, nada lo podrá cambiar. Todo va a pasar conforme está escrito en su santa palabra. Así que vamos a iniciar. Vamos a cantar un precioso himno. Este himno es: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Si usted ha encontrado ese amigo, tiene a ese amigo que es Cristo Jesús, cante con nosotros desde donde está, en su casa, en su sala, en su cocina. Si nos está viendo por su televisor o nos está viendo por su teléfono o computadora, cante esta mañana. Vamos a tener nuestro servicio así. Nosotros estamos aquí con mi hija, pero ustedes están en su casa allá, y de ahí donde está con su familia, desde ahí alabe al Señor en esta mañana. Vamos a cantar. Amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, el digno pecador me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. Y en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a orar en esta mañana. Si usted tiene una necesidad delante del Señor, ahí donde está, alce su mano delante del Señor. Es el momento de orar por sus seres queridos que están en otros lugares, en otras ciudades, en otros
países, en otros estados. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Alce su mano al Señor. Yo sé que no puedo ver su mano porque usted está en su casa, no está aquí en la iglesia, pero alce su mano delante del Señor. Aunque yo no la vea, Él la ve. Vamos a orar con fe y reverencia en este momento. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu dulce nombre, Señor. Te damos gracias una vez más en esta mañana porque nos das la oportunidad, Señor, de poder alabarte, aunque sea a la distancia, en diferentes hogares, Dios. Pero te damos las gracias porque nos permites a través de este medio de comunicación, Señor, y alabarte juntos al mismo tiempo con mis hermanos, Señor, en armonía. Gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por guardarnos, gracias por proveer, gracias por suplir para nuestras necesidades en medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Ruego en esta mañana, oro por cada uno de mis hermanos que alzaron su mano delante de ti, allá en sus casas, en sus hogares, en otras ciudades, Señor, para que tú bendigas sus vidas. Yo no sé, no conozco la necesidad que ellos tienen, pero independientemente de eso, conozco al Dios poderoso. Sé que tú tienes el poder para ayudarles, para bendecirles, para obrar en sus vidas. Así que, Señor, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, yo los traigo delante de tu trono de gracia, Señor, para que tú bendigas sus vidas, para que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios, independientemente de la situación que estén viviendo, si es preocupación, si es temor, para que tú les traigas la seguridad, la fortaleza, Señor. Si están enfermos, para que tú los sanes, Señor. Si necesitan, Señor, algo para su situación económica, provéeles, súpleles, Dios. Obra en sus vidas, tráeles paz, tráeles gozo, tráeles contentamiento en medio de esta tribulación, Señor. Te pedimos por cada uno de mis hermanos, Dios, que están en diferentes lugares, enfermos, recuperándose, Dios. Oramos por la hermana Matilde, por el pastor Carlos, Señor, allá, Señor, en Washington. Te pedimos que los ayudes, que los bendigas, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están en sus casas enfermos, tal vez con gripe, Señor, tal vez con algunas otras enfermedades. Te pedimos que los sanes. Te pedimos por la hermana María Mariscal, te pedimos por el hermano Ernesto, por la hermana Josefina Méndez, por la hermana Alicia, te pedimos por la hermana Carmen, por cada uno de mis hermanos, Señor, que está pasando por tribulación, por situaciones difíciles, que tú los bendigas. Señor, que tú bendigas la predicación de esta mañana, las alabanzas. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero el día de hoy es Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. ¿Qué significa? Es el día cuando el Señor Jesús hizo su ingreso a Jerusalén. Él había llegado el día viernes y se había quedado en la aldea de Betania con sus amigos Marta, María y Lázaro. Ahí se quedó toda esa semana y subía cada día a Jerusalén y regresaba a dormir a Betania. Pero el día domingo hizo su ingreso a Jerusalén y toda la gente había llegado de las diferentes naciones o provincias o ciudades del Imperio Romano o de las provincias de Israel donde estaban ellos viviendo, y venían a celebrar la Pascua, aquella Pascua que representaba la salida de Egipto, y ahora estaban viviendo, acampando por las calles, por el Monte de los Olivos. Y cuando él hizo su ingreso a Jerusalén, al pasar por el Monte de los Olivos, las personas que estaban ahí tendían sus mantos,
ponían ramas para que el Señor pasara y cantaban y decían Hosana, que quiere decir sálvanos, Señor. Así que vamos a cantar un canto que dice Hosana al Rey. Usted lo sabe, cante con nosotros. Al Rey Hosana, Al Rey, aleluya. Al Rey, Hosana. Al Rey, aleluya. me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Al Rey, Hosana. Al Rey, aleluya. Al Rey, Hosana. Al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, y me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Al Rey, Hosana. Al Rey, aleluya. Al Rey, Hosana. Al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a él, y no hay nadie más glorioso y tan hermoso como mi rey. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a él, y no hay nadie más glorioso y tan hermoso como mi rey. Amén. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Gracias a Mabet, que está aquí esta mañana para ayudarme con las alabanzas. Y vamos a ir a la predicación de la palabra de Dios. En esta mañana quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos ven en otras ciudades, en otro país, en otros estados. Gracias a todos los que se han estado reportando, y queremos decirles que traten de estarnos sintonizando durante la semana en Facebook o en YouTube. Tenemos algunas enseñanzas ahí. Voy a estar poniendo esta semana otra enseñanza que voy a estar compartiendo con ustedes en esta semana sobre Jeremías. Y vamos a tener un tiempo de oración, así que el miércoles vamos a tener el estudio de Jeremías, lo pueden buscar este miércoles, y el viernes vamos a tener un tiempo de oración. Así que si usted tiene una petición de oración, escríbame, mándeme un texto, mándeme una notita, déme una llamada para que yo pueda orar por usted, por alguna necesidad, por sus seres queridos. Cuéntenos si nos están viendo, cómo nos ven, si es clara la señal, si tiene alguna sugerencia. Le agradecemos. Que Dios lo bendiga.
Así que todos los domingos, mientras estemos, que no podemos reunirnos en la iglesia, vamos a estar llevando este mensaje, esta alabanza a través de este medio de comunicación a las 11 en punto de la mañana, hora de California, del Pacífico. Muy bien, quiero esta mañana, quiero principiar esta mañana una nueva serie de estudios los días domingos aquí. Y esta mañana voy a principiar esta serie de mensajes sobre la primera carta del apóstol Pedro. Esta carta es muy especial, es muy aplicable para este tiempo y estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué escogí la carta del apóstol Pedro? Le cuento. Primeramente, vea el título que tenemos para el mensaje de hoy y es Viviendo en circunstancias difíciles. Muy bien. Era el año 64. El año 64 de nuestra era. Y el emperador de Roma era Nerón. Y Nerón, como algunos otros emperadores, tenían un odio muy fuerte sobre los cristianos. Y él incendió Roma. Tuvieron un incendio muy grande que hizo mucha destrucción en Roma. Y Nerón culpó a los cristianos. Él dijo que ellos eran los que habían incendiado Roma. Entonces la gente les tomó mucho odio a los cristianos, a todos los cristianos que vivían en todo el imperio romano. Y se desató una persecución muy grande sobre los cristianos. Una persecución muy fuerte en la época de Nerón. Entonces el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se vio en la necesidad de escribir esta carta para alentar a los hermanos, para animar a los hermanos que estaban pasando por persecución, que estaban pasando por una crisis muy, muy fuerte a través de todo el imperio romano. Por eso decidí, el Señor me guió a tomar esta carta para poder animarnos. Es un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios y el Señor me guió, tomé la decisión de predicar sobre la primera carta de Pedro. Entonces vamos a leer primera de Pedro 1, del 1 al 12. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre, gracias en este momento por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra, estudiarla, predicarla, para poder aplicarla a nuestras vidas, para poder vivir de acuerdo a ella, para poder, Señor, ser los cristianos, los creyentes que tú quieres que seamos para ti, que testifiquemos especialmente en esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, cómo debemos de vivir en medio de los tiempos difíciles. Guíame, Señor, úsame como una herramienta en tus manos para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta mañana, si ven, el título del mensaje es Viviendo en circunstancias difíciles. Tengo 3 puntos en esta mañana para esta enseñanza, y el número 1, el primero, es seguros en un mundo incierto. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios aquí, que cómo nosotros podemos estar seguros en medio de un mundo incierto. Muy bien, leemos en el versículo 1 la palabra de Dios. Primero, aquí encontramos el autor de la carta o de la epístola. Ahí mismo dice que es Pedro. También dice que es apóstol de Jesucristo. O sea, él es de los 12 que el Señor Jesucristo eligió, escogió y amó y envió al servicio del apostolado. Muy bien. Ahora dice, ¿a quién va dirigida la carta? Dice, a los mire, se dan cuenta, expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es muy interesante, mis hermanos. Primero, porque el propósito, como les dije al principio, de la carta es animar a los hermanos, alentar a los hermanos, porque aquí dice que ellos estaban expatriados y dispersados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por su fe en Cristo Jesús, por haber depositado su fe en el Señor, por ser seguidores de Cristo,
habían sido expulsados, habían sido echados de su tierra, de Jerusalén o de las otras provincias de Israel, habían sido expatriados, habían sido echados. Y algunos de ellos habían ido a estas provincias del norte de lo que ahora es el Asia Menor, de lo que ahora es Turquía. Entonces ahí está Galacia, habían varias iglesias en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y también dice Ponto. Eran 5 provincias, habían varias iglesias, habían muchos creyentes ahí dispersados por diferentes lugares. El apóstol Pedro les escribe a ellos para que se animen y les dice que están expatriados y están dispersos. Es interesante que en los versos siguientes a quien pone él de ejemplo es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo escribe el apóstol Pedro porque es muy fácil adorar, es muy fácil glorificar a Dios, ir a la iglesia, tener su Biblia y alabarle y glorificarle cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando llegamos a la tribulación, cuando llegamos a la crisis, es más difícil. Y pueden ustedes imaginarse cómo se sentían aquellos hermanos viviendo en países que no eran de ellos, en provincias donde no eran bien recibidos, no eran queridos, no eran bien vistos, no eran amados, eran odiados por las personas. Ellos se sentían mal. Pero el apóstol Pedro, por eso les escribe esta carta para animarlos de que ellos están echados, fueron sacados, fueron exterrados de su patria, pero que hay una patria mejor, que hay un lugar especial, que hay una herencia mejor, que hay un llamado divino y que lo mejor para nosotros no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Y esto se aplica a la vida de nosotros en lo espiritual también. Porque estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 2 les dice a ellos en el versículo 11, les dice: amados, les dice, yo os ruego como a extranjeros, miren, y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese, los trata a ellos como a extranjeros y peregrinos. Y es exactamente lo que nosotros somos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos queremos clavar aquí en la tierra, pero este mundo no es nuestro hogar. Aquí en este mundo somos extranjeros y también dice el apóstol Pedro que somos peregrinos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vamos de paso nada más. Vamos de paso, vamos de camino a nuestra casa, a nuestro hogar que el Señor fue a preparar. Recuérdense que el Señor Jesús dijo en Juan 14, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que en esta tierra vamos de paso. Por eso el apóstol Pedro les escribe a los hermanos para alentarlos, les escribe para animarlos en medio de la persecución. Hay otro versículo de la palabra de Dios que es en Hebreos. En Hebreos 11:13 dice la palabra de Dios, dice:
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, dice, lo prometido. Este es el capítulo 11 de Hebreos, donde están todos los héroes de la fe, todos aquellos hombres y mujeres que decidieron dejar el mundo y decidieron poner su fe en Dios. Ahí los encontramos en Hebreos, en el capítulo 11. Algunos dice que fueron desterrados, algunos fueron, dice, vivieron errantes en cuevas, algunos dice que fueron aserrados, los partieron, algunos fueron quemados, muchos sufrieron persecución. Ok, pero ¿por qué hicieron esto ellos? Mire, aquí dice el escritor de Hebreos, dice, conforme a la fe murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido, es decir, sin haberlo recibido aquí en la tierra. Pero miren lo que dice, sino mirándolo de lejos, porque no era aquí en la tierra, porque es algo en el cielo, dice, sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo, y dice, y saludándolo, dice, y confesando, dice, que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos sabían que aquí dice, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso es lo que nosotros somos extranjeros en esta tierra. No importa si usted está en el lugar donde usted nació, pero si usted ya puso su fe en Jesús para la salvación de su alma, ya es un extranjero de esta tierra, porque su morada es en la patria celestial. Hay otro versículo que nos asegura esto, es en Filipenses. Si ustedes ven en Filipenses, dice la palabra de Dios, dice, mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, dice, al Señor Jesucristo. Nosotros esperamos al Señor. ¿Por qué lo esperamos? Lo esperamos porque Él prometió que va a venir para llevarnos. Si estamos muertos, dice que nos va a resucitar. Y si estamos vivos, nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos y nos va a llevar a la patria celestial. Así que dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, dice, sino que nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que por eso es que el apóstol Pedro anima a los hermanos en medio de aquella persecución. Quizá no tenían dónde vivir, quizá estaban errantes ahí en las diferentes provincias del Imperio Romano, pero él les escribe y les desea, dice ahí en el versículo 1, les desea. Dice, vamos al versículo 2 ahora, a los hermanos, los alienta. Miren lo que les dice en el versículo 2. Este 1 y 2 son del saludo, pero también lo tomé como parte de el 3, 4 y 5, que es cómo estamos seguros en un mundo incierto. Pero en el 2 dice, miren lo que le dice a los hermanos, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este versículo es profundo, más profundo de lo que usted se imagina. Primero, porque dice la palabra de Dios aquí, lo que nos enseña en este versículo 2, el apóstol Pedro, es que nosotros fuimos escogidos por el divino y anticipado conocimiento de Dios. Dios nos escogió, dice la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos, irreprensibles delante de Él. Miren lo que dice ahí, Él les dice, elegidos. Fuimos elegidos. Dios nos eligió para Él. Miren lo que dice, según la presciencia. Si usted pensó que ahí está mal escrito, que no dice presencia, no dice presencia, dice presciencia. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? La palabra presciencia quiere decir anticipado conocimiento de Dios. Eso quiere decir.
Esto quiere decir que esto es un atributo que solamente lo tiene Dios, la presciencia, que Él tiene ese anticipado conocimiento de las cosas antes de que las cosas sucedan. Nadie más tiene ese atributo. Él le revelaba a los profetas algunas cosas, pero venía de Él. Todo lo que lo dicen los mentirosos allá afuera, en el horóscopo, lo que le dicen que le leen las manos sobre el futuro, es mentira. El único que tiene el anticipado conocimiento de las cosas es Dios. Por eso es que el apóstol Pedro les habla a los hermanos y les hace ver que Dios en su poder eterno, en su conocimiento eterno y anticipado, los eligió a ellos. Miren lo que dice, elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia ya les expliqué que quiere decir anticipado conocimiento. Muy bien, dice. Entonces les dice a ustedes, son elegidos. Dios los eligió. Es cierto que de aquí los echaron, los dispersaron, los desterraron, pero Dios los eligió. Miren lo que dice. No solamente son elegidos por Dios el Padre, dice con el anticipado, en el 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esto es muy interesante. El Espíritu Santo, dice, los santificó. La palabra santificar quiere decir apartar, apartar para Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. La palabra santo no quiere decir una estatua, una imagen que está en las paredes. La palabra santo quiere decir apartado del mundo para Dios. Y eso es lo que nosotros somos, apartados del mundo para Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos santificó. Dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos que el Señor dice, en ese versículo 2, dice, los eligió, dice, según la presciencia del Padre, en santificación del Espíritu, dice, los santificó, o sea, los apartó con el propósito de obedecer. Dios nos apartó para obedecer. No, Dios no nos apartó nada más para vivir nuestra vida, sino con el propósito de obedecerle a Él. Y miren lo que dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este versículo es tan profundo porque aquí encontramos la obra de la Trinidad. ¿Cómo así que la obra de la Trinidad? Vea, le explico. Mire, Dios el Padre nos eligió. Dios el Espíritu Santo, vea en su Biblia, está con mayúscula, es nombre personal. El Espíritu Santo nos santificó. Y el Hijo, ¿qué dice? Nos roció con su sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que derramó su sangre por nosotros los pecadores para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Aquí encontramos la obra de la Trinidad, obrando en el pecador. Dios nos eligió, el Espíritu Santo nos santificó y el Hijo se sacrificó. El Hijo hizo un sacrificio por nosotros. No es que lo mataron, es que Él se entregó, es que Él dio su vida por nosotros. Porque Él tenía el poder para entregarla y para volverla a tomar. Es lo que dice la palabra de Dios. Este es el saludo que les envía. Dice, gracia y paz sean multiplicadas. Lo que les está diciendo es, ustedes son altamente bendecidos espiritualmente. Aunque tal vez físicamente tenían carencias, quizá de trabajo, de casa, de amistades de algunas personas, pero espiritualmente estaban enriquecidos. Por eso el apóstol Pedro alienta a estos hermanos, los alienta, les enseña a él que estamos seguros en un mundo incierto, que
Dios a través de la Trinidad ha obrado, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo en la obra del creyente, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Muy bien. Versículo 3. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su gran misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lindo versículo. Este versículo nos enseña que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos una esperanza viva. Interesantemente, observe, el versículo 3 dice, principia diciendo el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro ensalza al Padre aquí. Ensalza a Dios el Padre en una manera lo alaba en una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque dice, según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir esto? Que por su misericordia Dios hizo un milagro con nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios que Dios nos hizo renacer. Quiere decir que Dios nos dio vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Nicodemo llegó una noche a escondidas a buscar al Señor Jesús y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios porque por las cosas que haces y las maravillas que haces. Y llegó escondido Nicodemo. Y el Señor Jesús no le dijo: oh, qué bueno, Nicodemo, que lo descubriste. No, el Señor Jesús le dijo: Nicodemo, ciertamente te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Necesitaba un renacimiento. Necesitaba recoger. Nicodemo no entendió y dijo: ¿cómo una persona, siendo un hombre, siendo viejo, puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor se maravilló de que Nicodemo era un maestro, un líder, y no podía entender. Pero lo que significa esto es un nacimiento a una nueva vida, a una vida espiritual, un cambio de vida. Nacer de nuevo es hacer un cambio, hacer un giro de 180 grados, no 360 porque queda en la misma dirección, pero 180 grados. Si usted está en este camino hacia el pecado, dar un camino hacia atrás, hacia Cristo, buscar a Cristo. Eso es renacer. Dios nos hizo renacer a nosotros por su misericordia, porque Él vio que íbamos camino al infierno. Es más, Él vio que ya estábamos en el infierno, porque dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por su gran misericordia, mire lo que dice el versículo 3, según su grande misericordia nos hizo renacer. Quiere decir que nos dio vida. Dice, ¿para qué? Para una esperanza viva. Eso es lo que necesitamos ahora, esperanza. Eso es lo que necesitaban los hermanos, esperanza. Cuando una persona está pasando por un problema, por una crisis, por una enfermedad, por una dificultad, lo que se necesita es esperanza. Pero vivimos en un mundo que no nos da esperanza. El único que nos da esperanza es Dios, y no es una esperanza esperando que así sea, sino dice que es una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una esperanza de vida eterna. Quiere decir, imagínense, qué lindo. Quiere decir, mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí en ese versículo 3 dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que esa esperanza viva está garantizada con la resurrección de Cristo de los muertos. Quiere decir que así como resucitó a Cristo, así es seguro que nos va a resucitar a nosotros también. Con el poder que lo resucitó a Él, dice la palabra, con ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros y nos va a llevar. Que está garantizado
con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que la salvación es segura cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús en todo tiempo. No solamente cuando vienen las crisis, en todo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que nuestra esperanza es viva. ¿Qué quiere decir? Que es una esperanza de vida eterna. Es viva porque quien nos da la esperanza vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Estamos pasando por crisis, es verdad. Estamos preocupados, es verdad. Pero Dios está con nosotros. Pero tenemos esperanza de que nada nos puede separar del amor de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro les escribe a los hermanos creyentes, a los hermanos cristianos que habían puesto su fe, que habían puesto su esperanza en el Señor Jesús para la salvación de sus almas. No les dice, no importa que fueron echados. Dice, nosotros tenemos una esperanza viva. Y no termina ahí. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible. Miren, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Wow! ¡Qué ricas bendiciones! El apóstol Pedro les está diciendo esa esperanza viva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús por la resurrección de Cristo de los muertos. Dice el apóstol Pedro aquí. Dice en el versículo 4 que allá en el cielo Dios tiene preparado para nosotros una herencia. Este versículo nos enseña a nosotros que como Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos ha hecho sus hijos cuando creímos en Cristo Jesús como Salvador, ahora tenemos una herencia imperecedera. Miren lo que dice ahí, inmarchitable, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice que esa herencia es incontaminada. Las herencias de aquí, de la tierra, se contaminan. Aún esta misma tierra, el mismo apóstol Pedro dice que será quemada, los elementos arderán. Todo lo que hay en esta tierra no es eterno. Lo único que es eterno son nuestras almas aquí en la tierra, cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Pero miren, dice que esa herencia no se corrompe, no se contamina. Miren lo que dice también, es inmarcesible, es inmarchitable. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto, hermanos, quiere decir que está guardada para nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que es limpia, que es incontaminable, que es inmarchitable, que es eterna. Que esa herencia que está reservada en los cielos para nosotros es segura. No tenemos que dudar si aquí en este mundo no tenemos nada. Tenemos una herencia que el Señor nos ha dado, porque Él nos dice la palabra de Dios que con Cristo nos ha hecho coherederos con Cristo. Miren, versículo 5 dice, reservada para vosotros, dice el 4, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice en el versículo 5, que sois guardados. Esto es interesante. Versículo 5 dice que somos guardados con el poder de Dios. Mire lo que dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que no es con espadas, no es con ejércitos, sino es con el nombre del Señor, con su Santo Espíritu. Somos guardados, dice la palabra de Dios. Mire,
Dice el 5 que sois guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda. Aquí la palabra de Dios lo garantiza que somos guardados. Mire lo que dice. Dice, somos guardados mediante la fe. Por supuesto, la fe es en Él. El objeto de nuestra fe es Dios. Nosotros somos objeto de su amor, pero Él es objeto de nuestra fe. Nosotros no tenemos la fe en las cosas, pero nuestra fe es en Dios. Por eso dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Luego dice, para alcanzar la salvación que está preparada. Muy bien, pero no se confundan. Aquí no quiere decir que Dios nos guarda para que un día seamos salvos. No, ya somos salvos. Aquí le está hablando el apóstol Pedro a personas cristianas. Le está hablando a creyentes. Pero cuando dice aquí en este verso, dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, lo que quiere decir es que Dios tiene el poder para guardarnos mientras estemos aquí hasta que lleguemos allá con Él. Dios, ya somos salvos, pero Él tiene el poder, cuando nosotros tenemos la fe en Él, Él tiene el poder para guardarnos, para protegernos hasta que lleguemos allá con Él. Eso es lo que significa. Ya somos salvos, ya nos dio la salvación, pero Él nos da el poder para guardarnos, para que lleguemos a gozar de esa herencia prometida que Él nos ha dado allá en la patria celestial. Por eso es que el punto número 1, mis hermanos, era viviendo en circunstancias, seguros en un mundo incierto. Vivimos en un mundo difícil, con circunstancias difíciles, pero si tenemos nuestra fe en Dios, estamos seguros en un mundo incierto. Amén. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Muy bien, vamos a ir al punto número 2. Punto número 2. El número 2 es, afligidos en diversas pruebas. Muy bien, me pasé un versículo que les quería enseñar de Juan, pero vamos a ir al número 2. Ok. Afligidos en diversas pruebas. Muy bien. Ahora les dice el apóstol Pedro. Vean el versículo 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Van a venir pruebas. Él les dice, están pasando por pruebas. Es necesario. Miren lo que dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nos alegramos en que Dios nos puede guardar para llegar a gozarnos al cielo de la herencia que nos ha prometido. Pero dice, lo cual os alegráis, aunque ahora dice, por un poco de tiempo es necesario que tengáis, que dice, diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir aflicciones, una tras otra. Diversas, dice. Déjenme contarles una historia que leí. Leí una historia que 2 cazadores fueron a la selva de cacería. Y dice que los 2 cazadores, dice que iban caminando con sus rifles, los 2, con sus escopetas tal vez, con sus armas. Y de repente al dar vuelta tras una peña, que le sale un oso y le salió el oso. Y los 2 del miedo dejaron tirados sus rifles y salieron corriendo. Y uno se metió a una cueva y el otro se subió a un árbol. Y el oso siguió tranquilo y se sentó en medio del árbol y la cueva.
Ahí estaba el oso. Dijo, tarde o temprano, o aquel se va a cansar del árbol, o el otro se va a cansar de la cueva y va a salir. El que estaba en el árbol se sentía seguro, pero el que estaba en la cueva de repente salió corriendo y casi se topó con el oso que estaba allá afuera y se volvió a meter. Salió por segunda vez y se volvió a meter a la cueva. Y salió por tercera vez y vio que el oso ahí estaba y se metió a la cueva. Y el que estaba en el árbol le gritó, Woody, quédate en la cueva. Le dice, afuera está el oso. Sí, le dice, ya lo vi, pero adentro de la cueva también hay otro oso. Y así es. Vienen las pruebas. Afuera o adentro. Hay luchas. Hay pruebas. Hay dificultades. Diversas pruebas. Interesante que pensemos que las pruebas lo que hacen es que pulen nuestra fe. Pulen nuestra fe. Es lo que hacen las pruebas. Pero piensen en esto. Yo sé que muchos estamos pasando por pruebas. Todos estamos pasando por pruebas. Aquí no hay ahorita nadie que se escape. Todos estamos expuestos. Así que todos tenemos que confiar en el Señor. Pero piénselo de esta manera. Imagínese que usted su casa la tiene donde ahorita vive. Es su casa y ahí va a vivir y ahí se va a hacer viejito y ahí se va a morir. Es su casa que usted ama. Pero imagínese que le dan un viaje al fin del mundo, donde termina la tierra, y lo llevan en avión. Y usted se va en avión, en unas cuantas horas llega. Está allá, pero luego tiene que regresar a su casa. Pero ya no viene en avión, sino que viene por diferentes medios. A veces tiene que caminar montado en un caballo, a veces montado en un burro, a veces por el desierto, a veces tiene que atravesar ríos, tiene que pasar por montañas, por lagos, por peligros, por diferentes lugares. Pero por difícil que sea el camino, usted sigue porque va para su casa, va para su hogar. Lo mismo es, por difícil que sea el camino, la vida, las circunstancias, las aflicciones, vamos para nuestra casa eterna. Vamos para el lugar donde el Señor Jesucristo nos está esperando. Y mientras tanto van a haber problemas, van a haber circunstancias difíciles, vamos a tener que pasar pruebas, montañas, barrancos. Pero en nuestro hogar nos espera el Señor. Vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de peligros y lleno de enfermedades. Los peligros nos afligen, los problemas nos deprimen y las enfermedades nos traen tristezas porque algunos de nuestros seres queridos quizá tienen que partir a través de las enfermedades. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos de vivir mientras llegamos a nuestra casa celestial? En el versículo 6 dice el apóstol Pedro que dice que tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Así que, ¿cómo tenemos que pensar en esto? Según lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nos alegramos porque vamos al cielo. Aunque ahora dice, por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos. Dice que vamos a tener que ser afligidos, dice, por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque vengan las pruebas no son eternas. Quiere decir que las pruebas vienen y pueden ser fuertes, pueden ser intensas,
pero no son eternas. Lo que dice aquí es que son temporales. Dice que son un poco de tiempo nada más. Quiere decir que van a pasar. Quiere decir que son solamente por un poco de tiempo, pero no son para toda la vida. Ahora, a veces nosotros creemos que y sentimos como que son para toda la vida, pero no son para toda la vida. Dice la palabra de Dios que son temporales. Dice la palabra de Dios aquí que es por un poco de tiempo nada más. Eso es interesante, hermanos. Así que nosotros tenemos esperanza. Debemos recordar que nuestra esperanza es eterna, que Cristo nos espera, que Él estará con nosotros para siempre, en gloria. Y miren lo que dice ese versículo 6. Dice, diversas pruebas, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, diversas, muchas. ¿Qué quiere decir? Que terminando una, a lo mejor viene la otra, pero no son eternas. Eterna es nuestra vida con el Señor, y cuando estemos con Él, dice que Él quitará toda lágrima, toda tristeza de nosotros. Ya no habrá más tristeza y ya no habrá más dolor. Mientras estemos por el camino va a haber tristeza, pero cuando estemos con el Señor, toda lágrima se quitará. Interesantemente, lo que el Señor nos enseña a nosotros, que un día estaremos en gloria con Él. Pero ¿por qué vendrán las diferentes pruebas? Vendrán porque estamos en la escuela. Todos estamos en la escuela. Todos estamos en la escuela de Dios. Él nos va a pasar por las pruebas. ¿Por qué? Porque nos está forjando. ¿Para qué? Para que lleguemos a la medida de su Hijo Jesús. Por eso es que Él nos está forjando. Son sus designios pasarnos por prueba. El apóstol Pedro pasó por pruebas, pasó por azotes. El apóstol Pedro pasó por cárcel. También el Señor Jesús. Muchos de los apóstoles. Y claro, nos trae sufrimiento, pero el Señor está con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Versículo 7. Dice, ¿por qué pasan? ¿Por qué nos pasa? Ahí dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más, miren lo que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué pasamos por pruebas? Aquí viene. El propósito es refinar nuestra vida espiritual. Lo que purifica el oro es el fuego. El oro, para que se le desprendan los otros metales, el cobre, el latón, el aluminio, el hierro, lo meten al fuego y a ciertos grados en el fuego se desprenden hasta que queda el oro puro, hasta que el que está forjando el oro puede ver su rostro en el oro puro, que es casi blanco. Pues miren, hermanos, esto es interesante. Job lo dijo de esta manera. Miren lo que dijo Job en Job 23:10. Dice, mas Él conoce mi camino. Dios conoce nuestros caminos. Miren, ¿se acuerdan que Job pasó por todos esos sufrimientos? Nadie como Job. Pero miren lo que dice, me probará, dice Job, y saldré como oro. Ahí está. Eso es lo que el Señor quiere, refinarnos como oro. Dios nos está preparando para el día de su venida. ¿Por qué? Lo que está haciendo Él es preparándonos para el día de la venida de su Hijo. Mire lo que dice en el 7. Dice que nuestra fe tiene que ser pasada en el fuego como oro. Aunque el oro es perecedero, dice que nuestra fe, dice, es mucho más valiosa que el oro, mucho más preciosa que el oro. Dice, sea hallada, nuestra fe sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el propósito, que nuestra fe sea hallada, dice, en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios nos está preparando para la venida de Cristo.
para que el día que Él venga, si Él viene hoy, si Él viene mañana, viene el mes que viene, nos encuentre a nosotros, primero dice, en alabanza a Él. Segundo, en dándole gloria a Él. Y tercero, en dándole honra a Él. No quejándonos, no tristes, no preocupados, sino dándole a Él la alabanza y dándole a Él la gloria, porque el Señor permitió que pasara esta pandemia. No sé cómo Él lo permitió, pero lo permitió. Él tiene sus designios, Él tiene su poder para quitarlo. Pero algo nos está enseñando a nivel mundial a través de esto que está pasando. Que Él quiere que nosotros permanezcamos firmes, confiados en Él, aún en medio de esta tribulación, de esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar el otro mes. Ni el presidente sabe, por eso tenemos que orar por él. Ore por su presidente, por los líderes, por los doctores, porque no sabemos, por los laboratorios para que haya una vacuna. Pero nosotros, dice que Dios nos está probando para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que el día que Él venga, nosotros tengamos fe, porque Él preguntó, cuando Él venga, si habrá fe en la tierra. Ese es el propósito del Señor. Refinar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque trae resultados eternos. Porque los resultados son eternos, son de gloria para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos encuentre como las vírgenes que no tenían aceite. Que no nos encuentre en otras cosas, pero que nos encuentre esperando su venida. Versículo 8 y 9. El apóstol Pedro le dice a los hermanos: a quien amáis sin haberle visto, creyendo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es muy interesante. Aquí encontramos que nosotros tenemos que amar y confiar en el Señor, porque tiene un propósito para nuestra fe. Estos hermanos, aunque estaban dispersos, estaban pasando por crisis, por persecución, dice el apóstol Pedro aquí: a quien amáis. Lo amaban. No solamente lo amaban, dice también que creían en Él. Y no solamente creían, sino dice que se alegraban en Él. Es interesante. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pedro pasó por una prueba. El Señor lo llevó a una prueba, y ¿sabe qué? El apóstol Pedro no pasó esa prueba. Negó al Señor Jesús y lo negó 3 veces. Pero nosotros también muchas veces lo negamos con nuestra mala actitud, con nuestro mal carácter, con nuestra desobediencia, con nuestra falta de alabanza, con nuestra falta de fe. También lo negamos muchas veces con nuestro mal comportamiento contra nuestros seres, con nuestros seres queridos y con nuestros seres que están lejos también. Pero estos hermanos amaban al Señor. El Señor le preguntó a Pedro después de la resurrección: ¿me amas, Pedro? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, te amo. Y cuando le preguntó la tercera vez: ¿me amas, Pedro? Pedro lloró y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y el apóstol Pedro después lloró amargamente. Lloró porque quería al Señor y no lo amaba. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Cuando él le preguntó: ¿me amas?, le estaba preguntando: ¿me quieres? Y él le dijo: tú sabes que te quiero. ¿Me amas? ¿Me quieres? Te quiero. Pero el Señor le estaba preguntando si de verdad Pedro lo amaba. Y Pedro falló.
En el versículo 8 aquí dice que ellos, estos hermanos, amaban al Señor. No solo amaban al Señor, dice, sino que creían en Él sin haberlo visto. Pedro lo vio, ellos no lo vieron. Pero él dice, a quien amáis sin haberle visto, y ahora dice, os alegráis con gozo inefable, dice, y glorioso, obteniendo, dice, el fin de vuestra salvación. Obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, perdón, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es interesante. Estos hermanos amaban, se gozaban y confiaban en el Señor. Esa es la relación que el creyente debe tener con el Señor. Es la relación que ellos tenían con Cristo. Ellos amaban a Cristo, creían en Cristo, confiaban en Él y estaban gozosos. Esa es la clase de relación personal que Él espera de nosotros, aún en medio de las circunstancias. Ellos estaban pasando por circunstancias difíciles. En el versículo 9 nos enseña lo que es el fruto de la fe. El fruto de la fe es la vida eterna. Miren lo que dice ahí. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe en Cristo Jesús es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Así que eso es lo que el Señor espera, lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, esa clase de comportamiento a Él, que no dejemos de amarlo, que no dejemos de alabarlo, que no dejemos de confiar en Él, que no dejemos de gozarnos en medio de las circunstancias difíciles, que tengamos fe en Él. Uno de los grandes predicadores que tuvo Inglaterra fue Carlos Spurgeon, y él dijo, un poco de fe lleva un alma al cielo. Un poco de fe lleva un alma al cielo, pero mucha fe, dijo, trae el cielo a un alma. Y eso, si tenemos mucha fe, sabemos que el cielo nos espera, que la gloria nos espera, que la recompensa es imperecedera, inmarchitable, no se envejece, no se destruye, no se contamina. Punto número 3, aquí voy a terminar. Bendecidos con las glorias de la gracia. Eso es lo que nos enseña estos 3 versículos, el 10, el 11 y el 12. Que somos bendecidos con las glorias de la gracia. Esto nos enseña que después de las pruebas vienen las bendiciones, viene la gloria. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Miren, hermanos, lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos aquí es, ¿saben qué? Nosotros somos súper bendecidos, más que los profetas, más que los ángeles. Miren, lo que le está diciendo el apóstol Pedro aquí es que estos grandes hombres, los profetas de Dios que escribieron el Antiguo Testamento, dice que profetizaron de la gracia, o sea, profetizaron de la salvación. ¿Qué es gracia? La gracia es la dádiva de Dios, es el regalo que Dios nos da, es un regalo que Dios nos da que no merecemos, que no podemos pagar, que no podemos comprar. Esa es la vida eterna. La gracia es Cristo Jesús, es la salvación de nuestras almas. Esa es la gracia. Ellos escribieron en el Antiguo Testamento acerca de la salvación, acerca de la gracia. Pero ellos, dice la palabra de Dios, que ellos diligentemente, o sea, así se pusieron a escudriñar las escrituras, se pusieron a estudiar con mucha atención para averiguar acerca de la salvación.
Se pusieron a investigar ellos. En el versículo 11 dice a qué persona y qué tiempo el espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Ellos se pusieron a estudiar quién iba a ser esa persona. ¿Qué persona? El Mesías, Cristo. Se pusieron a estudiar muy diligentemente. Dice en el versículo 11, ¿qué persona? ¿Quién iba a ser el Salvador? ¿Quién iba a ser el Redentor? ¿Quién iba a ser el Mesías? Segundo, no solamente quién era el Mesías, sino dice en el 11, ¿qué persona? También el tiempo, o sea, ¿cuándo nacería el Cristo? Y también, ¿qué persona? Dice la palabra de Dios, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo y acerca de los sufrimientos? Ellos dijeron, va a haber una salvación. Y fueron a Isaías 53, por ejemplo, que habla de los sufrimientos del Mesías, que por su llaga fuimos nosotros curados, que su rostro fue desfigurado, que Dios el Padre lo iba a sujetar a padecimiento hasta que pusiera su vida por los pecadores. Pero ellos no entendían de esa salvación, cómo es que esa salvación, dice la palabra de Dios, iba a traer sufrimientos al Mesías y al mismo tiempo iba a ser victorioso. Ellos no entendían. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero dice la palabra de Dios, y las glorias que vendrían tras ellos, es decir, y las bendiciones que toda esta salvación traería. ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos miraban la cruz, ellos miraban el nacimiento, la vida y la muerte del Mesías que anuncia la palabra de Dios, lo miraban hacia el futuro, como algo que iba a pasar, pero no sabían quién, no sabían cuándo, no sabían para qué. Pero nosotros podemos ver para atrás y sabemos quién fue, que fue Cristo Jesús, en la promesa de Dios. Que fue Cristo Jesús, que dónde fue, que nació en Belén, que murió en Jerusalén, que sus sufrimientos nos dan victoria, nos enseña que esa sangre que Él derramó es para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda impureza y para presentarnos libres, santos, irreprensibles delante de Dios el Padre. Que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero que la justicia que Él nos da nos presenta delante del Padre para la salvación de nuestras almas. Que nosotros no nos podemos justificar por obras, pero es por gracia, por la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Nosotros sí lo podemos entender. Somos bendecidos, dice el apóstol Pedro, a pesar de que están en tribulación, en angustia, dice el apóstol Pedro. Dice, los profetas trataron muy diligentemente de estudiar acerca de la salvación y no lo pudieron entender acerca de los sufrimientos del Mesías. Pero miren lo que dice el versículo 12. A estos, dice, se les reveló que no para sí mismos, para sí. Miren lo que dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! El apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos ahí, miren, los ángeles anhelan ver cómo Dios los salvó. Los ángeles se tratan de inclinar para ver cómo Dios los ama, cómo Dios los cuida, cómo Dios los guarda, cómo Dios les ha preparado una herencia inmarcesible, inmarchitable, cómo Dios está con ustedes. Dice, el Señor dice, no se lo reveló a los profetas, los ángeles desean verlo, pero ustedes pueden disfrutarlo. Nosotros podemos sentirlo y experimentarlo, cómo Dios cambió nuestras vidas cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Y Dios restauró nuestra vida, nos dio vida cuando estábamos muertos, como cuando caminábamos siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. Nosotros también éramos iguales pecadores, porque la palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso dice aquí la palabra de Dios, en su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El apóstol Pedro les está diciendo, qué bendición que ustedes tienen, que Dios los guarda, que Dios restaura sus vidas, que Dios los protege, que Dios guarda sus matrimonios, guarda a sus hijos, los va a guardar, los va a proveer, les va a proveer, les va a suplir. Y si un día llegan a morir, van a estar con Él, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ni ángeles, ni principados, ni espada, ni el futuro, ni lo pasado, ni el porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús. Confiemos en Él. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra que nos permites predicar. Sé que los hermanos no pueden venir a la iglesia, están en su casa, Dios. Pero la iglesia son ellos, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza en Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas. Y estamos pasando por tribulación, estamos pasando por pruebas, por escasez, por temores, incertidumbres, Señor. Pero todo esto es temporal, todo esto es temporal, todo esto es por un poco de tiempo. Porque, Señor, tú tienes reservado algo mejor para nosotros. Tú tienes reservado para nosotros, Señor, una herencia en el cielo. Tú tienes lo mejor para el creyente, está todavía por venir. Lo mejor es cuando estemos contigo para siempre en la gloria, Señor. Gracias por amarnos. Si usted tiene una necesidad, una petición allá en su casa, alce su mano. Este es el momento en que yo oro y voy a orar por las peticiones, por las necesidades, por un familiar, por su hogar, por su matrimonio, por confianza, por seguridad. Alce su mano ahí donde está en su casa. Yo voy a orar por usted. Oremos. Padre, gracias por la confianza y la seguridad que podemos encontrar en tu palabra, en tus promesas, Señor. Gracias por los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de aquellos hombres y mujeres que pasaron por circunstancias difíciles. Esos ejemplos son para nosotros, para que confiemos, para que depositemos nuestra esperanza en ti en medio de la tribulación. Oro por cada uno de mis hermanos que están en sus casas, que están en sus hogares, viéndonos, escuchándonos, tal vez por Facebook o YouTube. Señor, en otro país, en otro estado, en otra provincia, en otra ciudad, te pido, Señor, que les bendigas. Oro por mis hermanos que tienen sus familiares allá en México, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Ecuador, aquí en Estados Unidos, en Nicaragua, en otros lugares, Señor. Y no pueden verlos ahora, no pueden estar con ellos, Dios. Oro para que tú los guardes, oro para que tú los protejas, oro para que tú los bendigas, oro para que tú estés con ellos, Señor. Oro para que tu presencia poderosa, Señor, les guarde. Con el poder que dice tu palabra que tú tienes para guardarnos, que los cubras, que los guardes, Dios, de esta pandemia y proveas para sus necesidades, Dios. Bendice, sana a los que están enfermos
y provee para los que están necesitados. Alienta a los que están decaídos, anima a los que están tristes, Señor. Que puedan experimentar el gozo de tu presencia, de tu salvación en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando unos coritos, unas alabanzas que son de gozo. Así que canten con nosotros ustedes estas alabanzas donde están. Y es una cadena de coritos muy conocida. Y vamos a cantar. Vamos a allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: Hijo mío, no tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón. A los pies de Cristo me humillé. Y Él me dijo: levántate, hijo mío, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Y Él me dijo: levántate, hijo mío, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a sus familias, sus hijos. Que Dios bendiga sus hogares, sus matrimonios. Que la paz del Señor Jesús esté con ustedes. No se olviden de vernos esta semana. El miércoles vamos a tener un estudio. Ahí búsquenos en YouTube o en Facebook acerca de Jeremías. Y el viernes vamos a tener también un tiempo de oración. Así que los invitamos para que nos escriban esta semana, nos texteen, nos envíen un texto sobre su necesidad, su petición, para que oremos. Y el próximo domingo, con el favor de Dios, estaremos aquí nuevamente, si el Señor así lo quiere. Si el Señor nos da vida, estaremos nuevamente aquí, nuevamente trayéndoles la enseñanza de la palabra de Dios en la primera carta de Pedro. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que todo les salga bien.
Amén.